medio sencillamente lo del tema de las gráficas de Gurney, que me parece medio tonto seguir avanzando con el tema de la teoría de convección y conducción en simultáneo sin sentar todavía lo que es la práctica de conducción y convección unidimensionales en estado estacionario, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto los 5 casos estos donde veíamos conducción en serie, conducción en paralelo? Nos falta, digamos, afirmar todo lo que es el tema de los cálculos, de dónde sacamos el coeficiente K, etcétera, etcétera. Cómo aplicar la ecuación de Poisson, ¿sí? Todo eso nos falta ver antes de pasar a lo que es el estado transitorio. Que admitámoslo, antes de empezar la práctica de hoy, yo honestamente creo que si les van a pedir algo en el final, sería muy tonto de parte del profesor que tome un ejercicio aislado de ese tipo. Si son 2 puntos, uno del primer parcial y uno del segundo, es cantado, chicos, cantado de que en el segundo parcial siempre te dan un problema, o lo haces con gráficas de Gurney, que tienen simultáneo conducción y convección, ¿sí? Y del primero es uno de balance de energía. No nos va a tomar algo aislado de conducción de un sólido, porque el profesor no va a exprimir nada de los contenidos, ¿sí? O quizás te da algo de convección en simultáneo con radiaciones, como muy raro lo otro, ¿estamos? Así que me parecería prudente practicar un poquito al respecto de esto. Vamos a conducción en estado estacionario y transitorio. Esto forma parte del práctico 8 y veamos qué dice el ejercicio y de ahora en adelante intentemos ubicarlos a los problemas dentro de ese croquis que habíamos mencionado en la clase pasada. Me dice, por un tubo de acero que tiene 25 centímetros de diámetro exterior, ¿sí? Ese es el tubo de acero, el que está en color negro ahí, y que tiene un espesor de 1,2 centímetros, circula un vapor condensante. Primer info importante, que esto va a quedar para todo el segundo parcial. Y voy a hacer las aclaraciones pertinentes porque en más de un ejercicio yo a esa consecuencia no la aclaro, pero como les tengo que explicar con toda la honestidad del mundo a ustedes, lo voy a decir. Cada vez que nosotros tengamos un fluido que está en una situación de cambio de estado, sea líquido saturado o vapor saturado, su coeficiente de convección pelicular es gigante, H. Ni siquiera hace falta calcularlo, porque eso forma parte de las hipótesis de teoría de convección, independientemente si es natural o forzada, ¿sí? Eso va a desencadenar como consecuencia que la resistencia por convección, vamos a hacerlo más finito eso, la resistencia por convección en los alrededores del lado interno del tubo interno sea despreciable. ¿Estamos? Ya cuando hagamos el circuito equivalente, voy a hacer las aclaraciones pertinentes en pantalla. En algunos ejercicios sí lo tengo eso escrito y en otros, mala mía, a veces ya lo doy por sobreentendido, pero te lo voy a aclarar. ¿Estamos? Me dice que circula un vapor condensante que está a 350 grados centígrados. Por otro lado, se pasó por alto acá que el material del tubo es acero. ¿Se acuerdan cuando no? Ah, por cierto, la chica que graba las clases no está presente ahora. No sé si alguien quiere ponerse a grabar para que no se la pierda la clase, les aviso. Me hizo acordar. Con ella hablábamos siempre, lo mismo que con vos, Facundo, no sé si te acuerdas de la última clase. Materiales aislantes y materiales muy buenos conductores. Yo como acá tengo acero, el acero tiene un coeficiente de conductividad térmica bastante alto, eso además va a tener como consecuencia que la resistencia por conducción del sólido, del tubo, sea despreciable. Y además era despreciable la resistencia por convección interna, culpa de que hay vapor condensante. Todo eso tiene sus consecuencias en el circuito equivalente. ¿Sí? Punto seguido.
Se recubre exteriormente ese tubo con una primera capa de aislante común y una segunda capa de magnesia al 85%. Determinar el calor disipado por metro de longitud de cañería, o sea, la relación del calor por metro de tubería. Después me pregunta en el dibujo, T3 es la temperatura entre la interfase del aislante común y la magnesia 85. ¿Estamos? Y el apartado C me pregunta ¿podría intercambiarse la posición relativa de los aislantes sabiendo que la magnesia 85 no se puede utilizar por encima de los 320 grados? Eso lo vamos a justificar sin duda cuando empecemos a resolverlo el problema. Me da como datos el coeficiente de conductividad térmica de cada material y me da el espesor de cada uno de ellos. Además, me da de dato, fíjense, la temperatura en el interior del tubo, que era como una cuestión obvia, 350 grados. Me da la temperatura en el lado externo de la magnesia, que es 0 grados centígrados. ¿Estamos? Vamos a resolver el apartado A. Me pregunta, ¿cuánto es el calor disipado por metro de longitud de cañería? Primero y principal, sé que por ahí esto suena tonto para la gente que ya lo ha estudiado esto antes. ¿Qué tipo de problema tengo acá? A ver, ¿quién es mi fuerza impulsora? Empecemos por ahí. La diferencia de temperatura. ¿Cuál es la diferencia de temperatura? La del interior del tubo, que es la del vapor condensante, y la del exterior del tubo, que está a 0 grados centígrados. Ahí, fíjense, no hay indicios de variación de la fuerza impulsora en el tiempo. Digámoslo en criollo, mi fuerza impulsora es constante, o sea que yo estoy en un sistema en estado estacionario. ¿Sí? Porque mi delta de T no varía con el tiempo. Y además, fíjate, ¿qué resistencias tengo acá? A mí me pregunta el calor disipado por metro de longitud de cañería. A mí me acaba de decir que como yo tengo vapor condensante, la resistencia por convección del fluido interno es nula. Esa ya la vamos a justificar. Yo tengo resistencia por conducción en el material de acero, en el material sólido aislante y en el material sólido magnesio. Y fíjate que acá todavía nadie levantó la perdiz, no hemos llegado a esa parte. Acá del lado de afuera del tubo correspondería estudiar la resistencia por convección externa, que puede ser natural o forzada. Nosotros en este práctico todavía no hemos llegado a ver eso, o sea que en este ejercicio, ¿cuál resistencia predomina? Predomina la resistencia por conducción, ¿sí? Entonces, a ver, mi idea a transmitir acá es, voy a este croquis de número de Biot y este sería un problema tipo 1, porque predomina la resistencia por conducción, ¿sí? Tengo dos aislantes, la magnesia y el aislante común, y mi fuerza impulsora no cambia con el tiempo, o sea que estoy en un sistema en estado estacionario. Esto estoy tratando de dejárselos como moraleja para que ustedes sepan en cuál cuadrícula estamos haciendo cada problema. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda. Esto para la gente que hizo el amague de rendir el diciembre, esto no lo había hecho. Me parecía productivo, digamos, incorporarlo en la carpeta, así que bueno, si tienen alguna duda, pronúnciense, y si les da vergüenza decirlo ahora, saben que tengo el WhatsApp acá al costadito como para responderles al toque, al privado. Sí, bro, cómo no. ¿A dónde estábamos? Acá. ¿Por qué predomina la conducción? Te hago el dibujo. Y acá, como te dice que vos tenés vapor condensante, a ver, todos nosotros ya hemos cursado la materia. Podría adelantarme un poco en decirte
que cuando yo haga el circuito equivalente entre el interior del tubo y acá afuera, la primera resistencia con la que me debería topar es la de convección forzada en flujo interno, porque si circula el vapor por dentro del tubo se va moviendo con un caudal másico para poder determinar un número de Reynolds. Con ese Reynolds, mediante la ecuación de Ditus-Welter, Colburn o Sieder-Tate o la Maricoche, no sé, vas a encontrar el coeficiente de convección forzada en flujo interno. Y a esa la tendrías que comparar con la de la conducción pura en el aislante y la de conducción pura en la magnesia. El tema es que como esto es vapor condensante, esta resistencia no te hace falta calcularla. Vos sabés que como es vapor condensante, esa resistencia por convección es despreciable. O sea que acá en este fenómeno predominan las resistencias por conducción. Ojo, no siempre vas a poder darte cuenta de eso. ¿Quién va a ser tu as bajo la manga después? El número de Biot. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero no sé si se entiende la idea, Nahuel. ¿Estamos? ¿Está, bro? Joya. Bueno, no voy a hacer mucho hincapié en esto de los diámetros, ¿no? De los radios y todas estas cosas, porque me parece que es como obvio, no sé. Pregunto, a mí me daban los espesores de cada material y me daban el radio del tubo, me daban el espesor del tubito de acero. Es como que no me debería costar demasiado saber calcular en el esquemita todos los espesores, los radios habidos y por haber, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. Sí, a ver, insisto, yo prefiero hacer hincapié en las otras cosas conceptuales y en estas cosas numéricas como que es medio, no sé, al pedo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Si el profesor no te lo pide, igual te voy a hinchar yo. Hace los esquemas. ¿Qué esquema? El del circuito equivalente. Acá está el circuito equivalente, permíteme hacerlo esto más chiquitito. Acá le está faltando cosas y ahí vienen las aclaraciones. Acá viene en colorcito verde la resistencia. Vamos a abreviar convección con C sub B corta. Resistencia por convección en flujo interno. ¿Se acuerdan que la nomenclatura de los circuitos equivalentes, los nodos, qué patrón tenían? La temperatura. En el nodo izquierdo va a ir la temperatura del vapor condensante. ¿Sí? Esa resistencia por convección forzada en flujo interno, ya vamos a verlo en la ecuación de Newton, hoy al final casi de la clase, es 1 sobre la H de convección interna por el área interna. Como acá el coeficiente de convección pelicular es muy grande porque yo tengo vapor condensante, es muy grande esto desencadena que esa resistencia por convección forzada en flujo interno sea despreciable. Eso normalmente no se lo dibuja en el circuito equivalente. Van que no se molite el ruido. Si yo les tengo que dar un consejo, hagamos el circuito equivalente completo y después lo aclaramos a eso, porque en el final y por sobre todo para la gente que va libre, no nos tomemos esas atribuciones. Después, cambiemos el color. Viene la resistencia por conducción del sólido en el acero. Va en serie con la resistencia de conducción del acero, que ya la vamos a escribir seguramente más abajo. Van que un toque que lo hagas un poquito más claro. Esa resistencia por conducción, que la vamos a abreviar con CD, del acero, ya te debes acordar vos que era E sobre K por A. ¿Estamos? Ese va a ser el E del acero por el K del acero por el área seguramente media logarítmica del acero. Fíjate que esta no la taché, me parece correcto aclararlo. Como el K del acero es muy grande, porque el acero es muy buen conductor del calor,
esa resistencia tiende a ser despreciable, pero igual deberíamos escribirlo, ¿sí? Eso queda en serie con la resistencia de conducción del aislante común. Y esa otra resistencia queda en serie con la resistencia de conducción de la magnesia al 85%. ¿Estamos? Aclarándote que en este otro punto, en el 4, va la temperatura externa, T4, que bueno, valga la redundancia, T1 era 350 y T4 era 0. ¿Estamos? En este ejercicio me faltó la resistencia de este lado, que si bien es cierto que es despreciable, me parece que es casi obligación plantearlo. ¿Estamos, chicos? No sé si quieren hacer print de pantalla antes que borre. A la de 3, 2, 1, saca. Como yo tengo conducción en serie, aplico ley de Biot, ley de Fourier. ¿Por qué ley de Fourier? Valga la redundancia, yo tengo conducción unidimensional de estado estacionario, el término generación de calor es nulo y la derivada respecto del tiempo de la integral triple de esa del volumen de control es igual a 0. Entonces yo estoy en el caso del laplaciano igual a 0. Y de ahí no sé si se acuerdan que se desprendía la ley de Fourier, que Q era igual a menos K por delta de T respecto a delta de X. Y de ahí salía esta ecuación que le hemos visto en la clase pasada. Pequeño parate para comentar algo. Ahí viene el tema en que cuando dé consulta el profesor, me gustaría saber cuánto es lo que él quiere que nosotros desarrollemos al respecto, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando en el primer parcial hablábamos de ecuación de energía y si yo estoy resolviendo todo y te pide que enuncies, bueno, la ecuación de energía, inevitablemente en algún momento nos chocamos con la ecuación de continuidad? ¿Qué tanto tengo que retroceder para atrás y demostrar esto? Acá, sobre todo para la gente que cursó en 2020, no tanto en los libres, porque los libres era como obvio que no se debe escapar esto. Los que cursan 2020, no sé si les va a pedir que digan, bueno, que de la ecuación esa de la transformada de Laplace, que era horrible, caemos en el caso de Laplaciano igual a 0 y de ahí sale esta ecuación. No sé qué tanto profundizar. Si fuera un examen final común y corriente, te diría no. Pero en el caso de ustedes, no sé. Cuando sea la consulta, por favor, sáquense esa duda, ¿sí? Como yo tengo conducción unidimensional, sé que el calor es fuerza impulsora sobre resistencia. ¿Quién es mi fuerza impulsora? Acá vamos a tener que ser pícaros. Muchas veces yo no sé las fuerzas impulsoras en los puntos intermedios. De hecho, no sé si te acordás, en el apartado B me preguntaban cuál era la temperatura en el punto 3, en la interfaz entre el aislante común y la magnesia. Como yo tengo conducción en serie, muchas veces a mí me conviene escribir fuerza impulsora total sobre resistencia total, porque la fuerza impulsora total yo la conozco, la diferencia de temperatura en los extremos del sistema. ¿Estamos? Bueno, si yo quiero calcular el flujo calórico, fíjate que es T1 menos T4, la temperatura del lado del vapor, menos la temperatura del lado externo del sistema, sobre la resistencia en conducción de la magnesia y la del aislante común. Ahora vamos a la práctica, a refrescar un poquito la idea de esas áreas medias. Si yo quiero calcular la resistencia por conducción en la magnesia y en el aislante, ¿se acuerdan que las resistencias por conducción puras eran espesor del sólido sobre K por un área equivalente, ficticia? ¿Por qué era ficticia? Nosotros hemos visto el caso 4, conducción en sólidos en forma de cilindros, en donde nosotros encontrábamos un cilindro de un área envolvente equivalente que representaba la misma resistencia por conducción que ese cilindro que tiene un diámetro interno y un diámetro externo. Y yo no sabía respecto a cuál
radio, por así decirlo, basábamos los cálculos. ¿Cómo trabajaba yo con eso? ¿Te acuerdas que te dije que siempre que la relación radio externo sobre radio interno sea menor a 2, nosotros siempre íbamos a usar el concepto simplificatorio del radio medio logarítmico? ¿Sí? Que valga la redundancia, el radio medio logarítmico era radio externo menos radio interno sobre el logaritmo del cociente del radio externo sobre el radio interno. ¿Estamos? Por eso es fundamental, gente que cursó en 2020, esto posta que sí le van a pedir porque nunca han demostrado que lo manejaban, hagan bien el croquis de los radios de esto porque el profesor le encanta jugar con eso, ¿no? Fíjense bien cuál es la medida de cada uno porque le pueden dar el espesor de cada uno o decirles, no sé, que esto es un tubo, no sé, 2 pulgadas y media, escala 40, y van a tener que ir a la tabla de tubos estandarizados y sacar la medida, cosa que sí saben. ¿Vamos? Voy a hacer directamente los cálculos. Hago el estudio de todos los radios correspondientes a cada cilindro. Cilindro de la magnesia y cilindro del aislante común. Calculo el área media logarítmica de cada uno. ¿Cuál va a ser el inconveniente en la práctica acá? Vos fíjate que en este problema te piden el calor por metro de longitud. ¿Cómo calculo yo un área media logarítmica? Va a ser, valga la redundancia, perímetro, que es eso que acabo de redondear ahí, por el largo del tubo, ¿sí? Y me queda bollando ahí el concepto del largo del tubito L, que a mí no me debe alarmar para nada. Te diría el 99% de los problemas de segundo parcial, nunca sabes la longitud del tubo ni de la del intercambiador de calor y vos querés darte la cabeza contra la pared. Si sos lo suficientemente despierta o despierto, te vas a dar cuenta que en la ecuación de Biot, cuando yo reemplace la definición de cada una de las resistencias por conducción, e incluso también se puede hacer el mismo artificio en las de convección, ese L que me queda estorbando ahí, yo tranquilamente puedo sacar factor común en el denominador y pasarlo dividiendo para el otro lado y encontrar el Q sobre L. Posta que se puede. O sea, a ver, sería cuestión de que lo ejerciten. Acá hago mi mea culpa de que a veces me salteo un par de pasos, ¿sí? Pero tranquilamente yo a eso lo puedo sacar para afuera y de eso lo tiro después a la izquierda. ¿Estamos? Pequeño detalle. ¿De dónde saco los coeficientes? A mí me parece que los coeficientes te los daban. Cuidado con el tema de las unidades. Esto está en sistema internacional, watt por metro por Kelvin, pero esta otra no. Esto está en calorías, no en kilojoule. Vos fíjate que el resultado, para poder responderlo a la altura de la circunstancia, no siempre te lo pide el sistema internacional. Así que te va a convenir muy posiblemente cambiar el K de la magnesia, justo sale tapado ahí, perdón, pasar el K de la magnesia de watt, que es joule sobre segundo, a kilocaloría para que te quede dimensionalmente igual a la respuesta. ¿Estamos? En el final, obviamente, como no te va a dar el número, lleva todo a sistema internacional. ¿Sí? Y bueno, creo que ya no hay mucho más que aportar al respecto y ahí está el flujo calórico por metro de tubo. Vamos, chicos. No sé si hay alguna duda. ¿Ah? Bueno, continúo. ¿Qué me pedía el apartado D? ¿Cuál era la temperatura en la interfase? Temperatura T3, que te había mostrado, no salía tanto en el croquis. El punto 3 es la interfase magnesia aislante común, que en mi circuito equivalente era justo la temperatura de ese nodo. ¿Cómo resuelvo esto?
Vos fíjate que ese calor que nosotros acabamos de encontrar hace un ratito es un flujo que, si lo querés escribir así, Q sobre L, como tengo un fenómeno de conducción en serie, ese flujo es lo mismo que el flujo que circula por la resistencia del acero, que si bien es nula, la resistencia del aislante común y la resistencia de la magnesia. Yo podría ser pícaro, ¿sí? Y en lugar de tomar, ocupemos un vocabulario que me gustaba de primer parcial, un volumen de control donde embolsaba todas las resistencias y toda mi fuerza impulsora, por ahí me conviene hacer un volumencito de control que pase por el punto donde yo quiero encontrar la temperatura en cuestión. Fíjate que yo podría hacer un volumencito de control, insisto, no es la palabra adecuada, pero sirve a los fines prácticos, entre el vapor en el interior del tubo interno y el punto 3, y te debe dar exactamente la misma respuesta que si haces un volumencito de control entre el punto 3 y el lado externo del tubo. Total, yo sé que este flujo calórico que está acá es lo mismo que este otro, solo que en el volumen de control 3-4 la única resistencia presente es la de la magnesia y mi fuerza impulsora va a ser la temperatura 3 menos la temperatura 4. En cambio, en el volumencito de control 1-3 va a ser la fuerza impulsora, temperatura del vapor menos temperatura T3, sobre todo el chorizo de resistencias que involucre ese pedacito. Creo que se cae de maduro que me conviene mucho más hacer el volumencito de control 3-4, ¿estamos? Y poder despejar de ahí la temperatura T3. ¿Estamos? Bueno, yendo al grano, cada ejercicio que hagan, aclaren cuál es el circuito equivalente en el cual están basando los cálculos. Yo voy a hacer, a ver, insisto, mal la expresión, pero a la idea ayuda, un volumen de control del circuitito equivalente entre el nodo 3 y el nodo 4, y no sé si te acordás que como yo acá estoy, estado estacionario, sin generación de calor, sigo teniendo fuerza impulsora sobre resistencia. Mi fuerza impulsora es la diferencia de temperatura. La resistencia que aparece en el circuitito entre el nodo 3 y el nodo 4 es la resistencia de conducción de la magnesia 85. No sé si te acordás que yo hice un calculito auxiliar del área media logarítmica de la magnesia 85 con sus correspondientes radios y la maricoche, ¿sí? Y esa área media logarítmica me quedaba en función de la longitud, ¿sí? Hago un artificio muy similar al de hace rato. Voy a reemplazar el área media logarítmica ahí y bueno, a ver, lo pasamos para el otro lado. ¿Lo pasamos para el otro lado? No. Fíjate, yo voy a incorporar acá como dato el Q sobre L que saqué del apartado anterior. Yo no saqué Q, guarda. Ese Q sobre L es el que yo tenía ahí, y cuando reemplace fuerza impulsora sobre resistencia, el L del área media logarítmica se me va con este otro de acá. Yo, sin conocer cuánto vale L, igual puedo despejar cuánto vale T3. ¿Sí? Que no va a representar, a ver, nada del otro mundo, ¿no? Temperatura de la interfase entre la magnesia y el aislante 85, perdón, entre el aislante y la magnesia el 85% es 184,7. Coincide muy lindo con los resultados. ¿Estamos? Y ahora viene una cuestión conceptual. Apartado C. Se podría intercambiar la posición de los aislantes, teniendo en cuenta que la magnesia 85 no resiste temperaturas superiores a 320 grados. Y esto es una cuestión que el profesor mete mucha maña ahí, sobre todo cuando estamos trabajando con radio crítico del aislante. Guarda, no te va a pedir nunca una pregunta de este tipo. El profesor te la va a mandar cambiada. Te dice, vos tenés un tubo de cobre por el que lleva, no sé, si yo, puré de tomate a 90 grados. Y te dice que vos querés reducir las pérdidas de temperatura y te da dos opciones. Fibra de vidrio
no, o sea, esto es inventado, ¿no? O yeso. Y la cuestión que vos, además de hacer todo el estudio de con cuál de los dos aislantes te conviene hacerlo, el profesor nunca te va a avivar de que controles además que la temperatura a la que está expuesto el aislante sea menor que la que resiste para no quemarse, ¿sí? Guarda con esos detalles que, por supuesto, mi rol es avivarte respecto a esto. ¿A qué temperatura está expuesta la magnesia 85? La magnesia 85, como está puesta en estas condiciones, ese puntito está a 0 grados. Ese puntito de acá está expuesto a más o menos, monedas más, monedas menos, no va al caso discutirlo, 184 grados. Y el lado interno del aislante común, ¿a qué temperatura está sujeto, chicos? Por hipótesis de enunciado, como yo acá tengo vapor condensante, la resistencia por convección forzada en flujo interno es nula, obvio. En este práctico todavía no, la moraleja era no la calcules, porque no está. La temperatura de la pared interna del tubo es la misma temperatura que el seno del fluido. ¿El seno del fluido quién era? Vapor a 350 grados. La temperatura del lado interno del tubo de acero es 350. Y como el acero es muy buen conductor del calor, ya hemos hablado en el circuito equivalente que la resistencia por conducción del acero es despreciable. La temperatura en la interfase acero aislante común, ¿cuánto es? 350. Vos fíjate que si yo cambio la posición de la magnesia y del aislante, esa temperatura del lado externo del tubo de acero sigue siendo la misma, porque la resistencia por convección forzada en flujo interno y la del tubo de acero, esas son despreciables y me importa un corno qué pasa del tubo para afuera, porque eso es consecuencia que pasa del tubo de acero para adentro. Si yo cambio la posición relativa entre el aislante y la magnesia en lugar de tener 184 grados va a tener que pasar a bancarse 350. Y como la magnesia no resiste más de 320 grados, yo no los puedo cambiar de posiciones, si no la quemo a la magnesia. Vamos, chicos. Toma un poquito de agua. ¿Alguna duda? Si no, me veo forzado a seguir, por supuesto, porque hay un montón de cosas por ver. Vamos a otro ejercicio. Un horno esférico tiene un radio interior de 0,91 metros. Ahí. Y tiene un radio exterior de 1,22. Obviamente que la diferencia entre esos dos me va a dar el espesor de la pared de ladrillo de la que está construido. La conductividad térmica de la pared es tanto, o sea, me da el K, y me dice que la temperatura de la superficie interior es 1093 y la exterior 79,5. Apartado A. Calcúlame la pérdida total en 24 horas de operación. Y el apartado B, cuál va a ser el flujo por unidad de área y la temperatura. Para un radio puntual, o sea, lo vamos a ver. Hay un radio puntual de 3,5 pies y me pregunta cuánto va a valer la temperaturita prima esa en ese punto. Ya vamos a pasar a los números. ¿Por qué elijo este ejercicio? Sigamos identificando en qué cuadrícula de los problemas está. ¿Quién es mi fuerza impulsora acá? Diferencia de temperatura entre el lado caliente y el lado frío. A ver, te lo dibujo de nuevo. Nada más que más simple. Tengo el horno, que en lugar de ser cilíndrico como hace rato, ahora es esférico. Es solamente para hacerte ejercitar el tema de las áreas. Yo tengo el calor que va a salir de adentro hacia afuera en el horno. ¿Qué resistencia se interpone en ese flujo de calor? Acá adentro voy a tener resistencia por convección dentro del horno. Y en el horno, al menos esos hornos de ladrillo,
Ninguno tiene un ventilador que haga circular el aire caliente, no es un horno de panadería profesional. O sea que la resistencia por convección ahí sería natural, interna. Que del vamos de movida, seguro que es muy chiquitito. ¿Qué otra resistencia tengo acá? La resistencia por conducción del sólido de la pared. Que como esa pared no es de acero, es muy probable que sea alguna especie de ladrillo refractario. Ese K no es muy grande, que digamos. Tengo esa resistencia por conducción y del lado de afuera de la pared, a ver, yo esto lo menciono porque como ustedes tienen que rendir toda la materia, no solo un pedacito, hay que saberlo todo. Tendría del lado externo del horno una resistencia por convección natural. Yo te puedo asegurar que si calculases esas dos resistencias por convección natural, la del lado de afuera y la del lado de adentro, son muchísimo más chiquititas que esta otra. ¿Estamos? O sea, que yo si vuelvo al croquis este que te hice acá, de nuevo me sitúo en un sistema en donde predomina la resistencia por conducción y como mi fuerza impulsora, mis diferencias de temperatura no cambian con el tiempo, sigo estando en estado estacionario. Caigo en un problema tipo 1. ¿Estamos? Fundamental no errarle a eso, ¿no? Si no estamos fritos. Bien. ¿Qué hago acá? Perdón. Acá. Bueno, ¿qué es lo único que cambia como para que no se nos vaya la clase viendo tanto esto? Yo acá el horno es una esfera, no sé si han visto los hornos de barro. Tengo un radio interno y un radio externo, tengo un K, tengo una diferencia de temperatura. Valga la redundancia, como estoy en estado estacionario, no tengo generación de calor, mi transformada de Biot-Fourier se particulariza solo en la ley de Fourier que hemos visto en la primera clase. Si vos te acordás lo que hemos visto en la clase anterior, conducción unidimensional en esferas. No sé si te acuerdas que el radio de la esfera se calculaba de esta manera que está acá. ¿Sí? Perdón, la resistencia de la esfera se calcula como radio externo menos radio interno sobre radio externo por radio interno. Eso es la inversa de el radio medio geométrico. ¿Sí? ¿Cómo sabía yo que tenía que utilizar el radio medio geométrico? Bueno, acuérdate. Cilindro, área media logarítmica, esfera, radio medio geométrico. Siempre esas hipótesis valen cuando la relación radio externo sobre radio interno es menor a 2, ¿sí? Y al fin y al cabo, el radio medio geométrico era aproximadamente lo mismo que el radio medio aritmético. ¿Estamos? Radio medio geométrico lo puedo calcular con la expresión que están viendo ahí en pantalla, sería medio el cohete, ¿sí? Expresarlo. Calculo el área media geométrica total de la bola, esa de la esfera del horno, y puedo calcular la resistencia. ¿Sí? Acuérdate que la resistencia es espesor sobre K por A. Acuérdate que al K me lo daban de dato. ¿Sí? De ahí no sé qué más aportar. Yo tengo fuerza impulsora sobre resistencia. Fíjate, quiero destacar algo acá por las dudas para que no les parezca raro. Esa expresión que está ahí es la ley de Biot. Sentimos que es la ley de Biot. Es la ley de Fourier. Que en condiciones normales, según como nosotros la hemos visto, me daba flujo calórico por unidad de tiempo, Joule sobre segundo. Y fíjate que yo acá puse un Q asterisco. ¿Por qué? Porque a mí en el apartado A me preguntaban cuánto era el flujo calórico disipado en 24 horas de operación. Fíjate que yo no estoy sacando el Q a secas. No estoy sacando el flujo calórico. Estoy sacando el calor total en 24 horas. No sé, y de ahí algo más que se pueda aportar. No sé si va al caso, ¿no?
pero como para que lo tengan en cuenta. ¿Ah? Quiero pasar a la parte ya de los otros ejercicios más novedosos. ¿Qué me pedía el apartado B? Hay que tener cuidado ahí con los volumencitos de control, si se puede decir. Me pregunta el flujo de calor por unidad de área y cuál es la temperatura. Son dos cosas que me está pidiendo para un radio puntual. Un radio de 3,5 pies. Quizás no es lo más prolijo del mundo eso que hice yo acá al costadito, por eso me voy a tomar el trabajo de dibujarlo acá. Eso es el radio interno. Ese es el radio externo. Eso que está ahí es un radio R', donde R' es específicamente una posición alejada 3,5 pies del centro del horno. ¿Sí? Yo en ese punto, mi sistema está sometido a una temperatura T', que es la que me preguntan cuánto vale, que bueno, es la T2 que estaba buscando ahí. ¿Sí? Y además me pregunta cuál es el flujo por unidad de área. Pasemos a otro color. Pues fíjate, ¿cómo calculo el flujo por unidad de área? ¿Más a decir, tengo que ponerme a calcular el área y todas esas cosas? No. Avívate. Yo la resistencia que la había escrito como E sobre K por A, que valga la redundancia, ya la calculé arriba como el área media geométrica, no sé si te acordás, en este problema sí podía. La paso dividiendo para el otro lado, pues. ¿Cuál es el problema? Q sobre A me va a quedar fuerza impulsora sobre E sobre K. Tengo todo de datos. Avívense, no vaya a ser cosa que a veces nos pongamos a calcular el A, intentemos despejarlo, porque hay veces que sí lo podemos pasar para el otro lado directamente. Como la moraleja del Q sobre L de recién. Ahora, algo que sí es cierto que yo acá me he salteado, por eso mi misión es advertirlo. Yo en este sistema, ¿qué tengo? Conducción en serie. La resistencia de este primer pedacito de sólido más este otro pedacito de sólido. Fíjate que si hago el circuito equivalente, ¿en qué pedacito? Yo tengo, a ver, lo hagamos más gordito esto. Temperatura, lado interno del tubo. Tengo la resistencia por conducción del primer tramito. De ahí tengo la temperatura de la interfase o el punto ST'. De ahí tengo la otra resistencia por conducción. Y de ahí tengo la temperatura del lado externo del tubo. Yo el flujo calórico al QS ya lo conozco de antes. Fíjate que yo en particular para este caso, como tengo conducción en serie, voy a hacer, me da igual cualquiera de los dos pedacitos, este o este otro, tomo el circuitito equivalente entre el nodo de la temperatura en el interior del horno, la temperatura justo en esa interfase, si querés la bautizo como T2 para que coincida con esto, y acá va la resistencia por conducción, perdón, que va a tener un determinado espesor E' sobre un K por una prima. ¿Sí? Fíjate, yo de esta ecuacioncita puedo despejar tranquilamente T2. No te olvides que ese flujo de calor que está ahí era fuerza impulsora, que es ¿quién? TI menos T2 sobre
E sobre K por A. Y de ahí despejo T2. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Estamos? Yo le abrí print de pantalla. Esto ya es más o menos más de lo mismo que el cálculo de la temperatura en la interfaz entre la isla anticomún y la magnesia que hemos visto recién. Bueno, borro la de 3, 2, 1. Ya. Vamos a la parte más interesante. Bueno, ahí ya lo dice la intro. Régimen transitorio. Una pared de madera de pino, valga la redundancia, pared plana, esa es la pared de pino, que tiene un determinado espesor, 15 centímetros, se encuentra inicialmente a una temperatura de 200 grados centígrados. Esto es fundamental identificar a las temperaturas porque si le erramos ahí, obviamente todo el problema propaga error por todos lados. Esa pared de pino tiene una temperatura inicial de 200 grados centígrados. Súbitamente, una de sus caras se encuentra expuesta al efecto de un gas que está a una temperatura de 600 Kelvin. Siempre la temperatura del fluido acá es T sub infinito por nomenclatura. T infinito es la temperatura en el seno del fluido que se considera constante. ¿Estamos? Si el coeficiente de transferencia calórica, bla, 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 el K del pino es tanto, y la cara no expuesta al gas está totalmente aislada, ¿sí? Pongámoslo del lado derecho, determinar, apartado A, ¿cuál va a ser el tiempo, acordate, nomenclatura, tiempo, T minúscula, el tiempo necesario para que la temperatura en el seno, en el centro de la pared, T, acuérdate, T es la temperatura que alcanzará el sólido luego de un tiempo de exposición T minúscula? ¿Cuál va a ser el T minúscula cuando T mayúscula sea 400 grados Kelvin? Y acá guarda que hay una cosa escondida ahí, en el centro de la pared. Fíjate que te pregunta cuál va a ser el tiempo de exposición cuando la temperatura del sólido sea 400 y cuando el centro de la pared sea en cuestión. Ahí vamos a ver que el parámetro n es 0,5. O es hijo de... ¿Cómo te das cuenta de eso? Lo primero y principal que nosotros tenemos que encontrar en este ejercicio es que como hay una variación de la temperatura del sólido que pasa de una temperatura T sub 0 igual a 200 Kelvin a T igual a 400 Kelvin, primer golpe con el que nos damos, mi fuerza impulsora varía con el tiempo. Acabo de entrar al mundo del régimen transitorio. Lo segundo que yo tengo que hacer es calcular la resistencia por conducción y por convección. Resulta que muchas veces vos no vas a saber ni vas a poder calcularlo porque te va a faltar información. Yo te había contado la clase del miércoles, creo, de la semana pasada, que cuando yo empiezo con uno de estos problemas de régimen transitorio, tengo dos opciones. Como yo no sé qué camino tomar, lo busco al número de Biot. Calculo el número de Biot. El número de Biot, si da menor a 0,1, entre 0,1 y 1, o mayor a 1, me da tres caminos a seguir. ¿Cuáles eran, chicos? Permítanme abrir otra ventana de Drive para que no borre lo que está en la pantalla. Denme un segundito que estoy justo abriéndola a otra. Compartamos esta, porque no quiero borrar la otra. Fíjate que en este croquis que yo te había hecho acá, hay que dejo de compartir que salame. He puesto
Ahí está. Según lo que me arroja el número de Biot, si es menor a 0,1, entre 0,1 y 1, o mayor a 1, caigo acá, acá o acá. Todavía no lo sé. No lo hemos adentrado en el cálculo de eso. En este problema en particular, teniendo en cuenta el valor del K del pino, es muy probable que la resistencia por conducción y de convección sean del mismo orden de magnitud. ¿Sí? No sé si quieren hacer print de pantalla de esto. Borro la de 3, 2, 1. En este ejercicio, yo debería intentar calcular el número de Biot, que de hecho, según la definición, a ver, no quiero que lean esto todavía porque les estaría spoileando el procedimiento. ¿Cómo se calcula el número de Biot? Es resistencia por conducción sobre resistencia de convección. Dicho en números, es H sobre K sobre RM. ¿Quién es cada término? H era el coeficiente de convección pelicular que ya me lo daba de dato el enunciado. ¿Sí? ¿Quién es RM? RM es la máxima distancia que puede recorrer el calor en el sólido. ¿Sí? Y ahí hay que tener cuidado, como me decía que una de las paredes está aislada, en este caso ese RM es justo el espesor de la tabla de pino. Voy a aclararlo cada vez que corresponda. En ese parcial en donde te preguntaba cuál era el tiempo de cocción de una salchicha, el RM de la salchicha no es el diámetro, es el radio, porque la máxima distancia a viajar del calor es desde la superficie hacia el interior del alimento. Lo mismo pasa con el huevo. Al huevo lo imaginamos como un modelo esférico y el RM del huevo, el RM de la esfera, es el radio. En el bife, que se puede considerar que es una placa plana, el RM es la mitad del espesor del bife. En cambio, en todas estas cosas, entre comillas, aisladas, hay que pensar bien cómo es el RM. En este caso, el RM coincide con el espesor de la tabla, no el espesor de la tabla sobre 2. Y eso a mí mejoraría muchísimo después cuando vayamos a calcular la posición relativa. Hay que abrir bien los ojos, muchísima gente mete la pata con esto. A ver, para Iván, si yo todavía no sé si voy a resolverlo esto con las gráficas. Bueno, nos convenzamos. A mí me decían que yo tengo una tabla de pino. Voy a ir a la cartilla que nos da el profesor y vamos a buscar dónde están las propiedades de sólidos no metálicos, hoja 10. Vamos a decir que no lo voy a poder ver. Acá está. Propiedades de pino blanco. Ahí tenés el K del pino. ¿Sí? Igual sé que la clase queda grabada, lo podés volver a retroceder para verlo. ¿Qué gano con eso? Este es uno de los pocos parciales, obviamente como es entre comillas la intro al tema, yo puedo calcularlo el número de Biot. Eso es una bendición. Como el número de Biot es mayor a un número, yo ya te dije que de acuerdo al valor del número de Biot, el número de Biot te dice cuál es el camino a seguir. En este caso, como el número de Biot es mayor a 0,1, esto se resuelve con gráficas de Gurney. ¿Cuáles eran las gráficas de Gurney? Esa que nosotros hemos visto en la cartillita, en donde necesitaba encontrar 4 parámetros. El parámetro I, a ver, no encontrar, de esa gráfica relaciono 4 parámetros. El parámetro I, el parámetro X, conocido como número de Fourier, el parámetro N, que es la posición relativa, y el parámetro M,
que es la inversa del número de Biot. ¿Sí? Ahora, volvamos al enunciado. Yo que ahora tengo claro que esto se resuelve con las gráficas de Burney. Hagamos el apartado A. Yo le voy a apostar todo el mapa conceptual, después los números me importan un comino, porque esto después lo pueden ver ustedes, porque esto está resuelto. Apartado A. Calcúlame el tiempo necesario, ¿sí?, para que la temperatura en el centro de la pared, la posición relativa n es igual a 0,5, el sólido alcanza una temperatura T de 400 Kelvin. Fíjate que tengo por hipótesis de enunciado que el sólido tenía una temperatura inicial de 200. Sí, ya no pongamos ni la unidad, me importan cornos. Y además me dice que está sometido a la temperatura de un fluido, de un gas, que está a una temperatura de 600. Fíjate, mapa conceptual. Yo del sorongo ese de temperaturas que tengo acá, puedo calcular el parámetro I. El parámetro I, ya lo vamos a ver en las ecuaciones, es T infinito menos T sobre T infinito menos T0. Yo en este problema, en el apartado A, en la gráfica de Burney, que tengo el parámetro I, y en el eje horizontal tengo el número de Fourier, cambiemos el colorcito acá. Tengo una recta dentro de una familia. Esa familia es la que tiene el parámetro M, que es la inversa del número de Biot. Yo el parámetro M lo puedo calcular porque el número de Biot, no sé si viste hace un rato, lo calculé. Dentro de esa familia M, busco el integrante de la familia n igual a 0,5. Ojo, eso lo estoy hablando porque es el apartado A. N igual a 0,5 porque estoy en el centro de la pared. Fíjate cómo vamos a trabajar acá. Yo voy a entrar con las gráficas de Burney por el eje Y, porque conozco cuánto vale el parámetro Y. ¿Sí? Choco con la gráfica y salgo para abajo con mi número de Fourier. Ya vamos a ver que el número de Fourier X o NFO, de acuerdo a la nomenclatura, es el coeficiente de difusividad térmica por el tiempo al cuadrado dividido en la máxima distancia que recorre el sólido, el calor en el sólido, Rm. Yo con el número de Fourier voy a encontrar el tiempo que me pide el apartado A. ¿Estamos? Apartado B. Calculamos. Sí, brother. Creo que he puesto mal ahí entonces el número de Fourier al revés, creo, el cuadrado. Tienes razón. Tienes razón. Acá es T sobre Rm cuadrado. Graciela. Ahora sí. Vamos al apartado B. Al revés a la situación de hace rato, ahora me pregunta cuál es la temperatura que alcanza, fíjate, quién es T mayúscula, la cara aislada. ¿Cuál será la cara aislada? Ya lo vamos a ver en la gráfica de Burney. La cara aislada es la posición relativa n igual a 0 para el tiempo calculado en el apartado anterior, o sea, t igual a, no sé, t', que de hecho vale 14 horas. Vos fíjate que si yo conozco t', puedo calcular cuánto vale el número de Fourier o cuánto vale x. Lo conozco. Voy a ir a mi gráfica, de nuevo, eje vertical, la relación Y, eje horizontal, número de Fourier. Tratemos de respetar los mismos colorcitos de hace rato. Voy a tener la misma familia M, que es la inversa del número de Biot, ¿sí? Y voy a particularizar para un integrante de la familia que no es el mismo del apartado A, ahí le voy a poner otro color,
Acá yo voy a ver, lo dramaticemos en otra posición que obviamente es, fíjese, dentro de ese arito, la situación límite, n igual a 0, pero fíjate cómo voy a entrar ahora en la gráfica. Yo antes entraba por el eje Y porque conocía cuál era la temperatura inicial y final y sacaba el tiempo. Yo acá, como conozco mi número de Fourier X, entro con el parámetro X, choco con la curvita n igual a 0 y m igual a 1 sobre el número de Biot y salgo para acá y voy a encontrar, no sé, un I'. Y yo de ese I' voy a despejar la temperatura que alcanzará la cara aislada. ¿Estamos? La gráfica de Gurney es una gráfica de doble entrada. ¿Estamos, chicos? Por favor, si no entienden esto, hablen ahora, porque es uno de los temas que mucha gente le escapa a esto. Y honestamente, de la gente que cursa en 2020, yo creo que no tienen escapatoria, chicos. Esto es clavado que les toman, porque en un ejercicio de esto te piden prácticamente todo. Te hago una pregunta, ¿por qué pones Sí, n igual a 0? n igual a 0, eso ya lo vamos a ver en el dibujito. Hay una nomenclatura de acuerdo a cómo está construida la gráfica y de acuerdo al fabricante de esa gráfica, n igual a 0 puede ser el lado de la cara aislada o el lado de la cara que da contra el gas. ¿Sí? Te lo tengo que mostrar con el croquisito. Bueno. Permíteme, compartamos esta otra, a ver, como para no dejarte la idea colgada. Vamos a las diapositivas de la cátedra. Todas esas gráficas de Gurney están, nada más que tienen muchísimo que se pueda comentar al respecto. A ver dónde está. Ahí. Subíndice 10 de la tabla. Eso que me estás preguntando vos. Igual lo tengo que mencionar sí o sí en este problema, nada más que te lo justifico. Como nosotros esa tabla de pino la modelamos como placa plana infinita, fíjate que X, la posición absoluta, hablemos con propiedad, se mide desde el lado aislado. Y vos fíjate que si la posición relativa n está definida como el cociente de x sobre x1, ¿sí? Cuando yo esté del lado de la cara aislada, n igual a 0, cuando esté sobre el lado que da el rostro contra el gas, n igual a 1. Ahí hay que ser bien, con el perdón de la mala palabra, pija, porque el profesor en la última mesa que tomó en diciembre preguntó el ejercicio ese del huevo hervido, que te decía, no sé, vos mete un huevo hervido que está a temperatura 20 grados centígrados en un freezer que está a menos 18. No importa el número, ¿no? Y te dice, calcúlame cuál es la temperatura del huevo luego de 16 minutos de meterlo en el freezer a una profundidad de 3 milímetros medido desde la cáscara para adentro. Y te pregunta cuál es esa distancia. Y vos tenés que abrir bien los ojos de cómo miércoles vas a calcular n. Porque no es lo mismo n, el cociente de este pedacito sobre x1 que este pedacito sobre x1. Y vos ahí tenés que razonar cuál va a ser la cara aislada. A ver, lo spoileemos a ese ejercicio. El huevo, como es un sólido, el calor dentro del freezer, no sé cómo explicártelo, sale de adentro hacia afuera, ¿verdad? El calor, como vos lo estás metiendo en el freezer, sale de adentro hacia afuera. ¿Estamos? En el cálculo, tu cara que está a temperatura, entre comillas, constante, es la del lado de afuera. O sea que en el huevo la distancia que te estaban dando era esta otra, no esta. Obviamente, a ver, no me quiero ir por las ramas, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y te advierto
que en cada modelo de gráfica de Gurney, el parámetro, si es una salchicha, n se mide de adentro hacia afuera. El centro de la salchicha, el n igual a 0. La superficie de la salchicha, n igual a 1. En el huevo, que bueno, lo asimilamos a una esfera, n igual a 0, el centro del huevo, donde está la yema, la cáscara, n igual a 1. ¿Sí? Y eso depende de donde vos saques esto. Estas son las gráficas del Cengel. Si vos buscas otro autor de otros libros, tiene otra nomenclatura, pero bueno, yo no les voy a enseñar algo que no ven. ¿Estamos? ¿Está, brother? Sí, perfecto, gracias. Genial. Antes que borre esto, no sé si les metió print de pantalla, chicos. Borro la de 3, 2, 1. Vamos a la parte numérica, que no deja de ser fea. Y lo vamos a aclarar al menos por única vez. Apartado A. Tengo la fortuna en este caso de poder calcular el número de Biot. Lo encuentro. Voy a calcular los 4 parámetros. ¿Quiénes son mis 4 parámetros? Uno de ellos, el número de Fourier, o X, alfa por T sobre Rm cuadrado. Ya deduje que Rm era el espesor de la tabla. ¿De dónde corno saco alfa? Alfa es una variable que rara vez está tabulada. Pero yo sé que la inversa de alfa es el Cp medio por la densidad media sobre el K medio. ¿Por qué todas variables medias? Como yo estoy en régimen transitorio, y esta es una de las cosas que se vuelve súper engorrosa, en el caso de conducción en régimen transitorio, yo tengo que sacar la temperatura media. ¿Cuál temperatura media? La temperatura media entre la temperatura que yo tengo y la que voy a tener. Mi pino, mi sólido, inicialmente estaba a una temperatura de 200 Kelvin y yo pretendo que luego se exponga a 400. Se ponga a 400. Fíjate que la temperatura media que sufre el pino es 300. Para no perder tiempo, ¿se acuerdan que hace un ratito fui a la tabla 10 que me hablaba de las propiedades de los sólidos no metálicos y le había mostrado el pino, ¿verdad? Bueno, de ahí voy a sacar las propiedades de mi sólido. No me va a resultar nada del otro planeta calcular mi alfa. ¿Estamos? Por ahí viene todo bonito, todo piola. Voy a calcular mi parámetro M, la inversa del número de Biot. Voy a calcular mi parámetro N, que según lo que le explicaba Julián recién, ahí entendí de que mi parámetro N, mi posición relativa es 0,5 porque yo me paro en el medio de la tabla y X sobre X1 o X sobre Rm igual justito a 0,5. Vos fíjate que al parámetro X yo no lo calculé. Y obvio que no lo puedo calcular porque justamente la incógnita del apartado A es el tiempo. Lo que sí puedo calcular en el apartado A es el parámetro Y, que es el parámetro que me indica la relación de temperatura. T del gas menos temperatura final del sólido sobre la temperatura del gas menos la temperatura inicial del sólido. Todo muy bonito. Ya sé quién es M, ya sé quién es N, ya sé quién es I. Empezamos con los problemas. ¿Sabes cuál es el primero con el que te vas a chocar? Este. M igual a 0,22. ¿Por qué, Iván? Compartamos esta otra ventana. Si vos venís acá al modelo de placa plana infinita, no sé si te alcanzas a percatar, si no, bueno, ahí está mi rol en advertírtelo. Esta es la familia apellido M igual a 0. Esta es la familia apellido M igual a 0,5, apellido M igual a 1, apellido M igual a 2, M igual a 6. Y obviamente cada una de esas familias tiene sus integrantitos con los nombrecitos. Cada una de las posiciones relativas. ¿Cuál es el bardo? El parámetro M tendría que ser de tener una suerte cósmica, por no decir una mala palabra, que justo esté ahí. Valga la redundancia,
No es la única tabla de placa plana infinita. Acá están, entre comillas, todas las familias M con todos sus integrantes. Hay otras gráficas más adelante que es como que le han hecho un zoom, digámoslo en tucumano básico, y en toda esta gráfica están, lo digamos como corresponde, todos los Juancitos, ¿sí? Pero de distintos apellidos. ¿Cómo es eso? A ver, todos los Juancitos, vos acuérdate, el apellido es el parámetro M y el nombre el parámetro N. Estas gráficas tienen todos los que se llaman igual, todos los que tienen la misma posición relativa, pero de distintas familias. M igual a 0, igual a 0,10, 0,25, 0,50. M igual a, posición relativa, N igual a 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, ¿sí? 1. Y vos ahí decís, casi digo otra mala palabra, qué mala suerte. No existe una gráfica en donde yo tenga n igual a 0,5, está justo la de 0,4 y la de 0,6, y tampoco existe, lo ironicemos al mango esto, la curva de m igual a 0,22. Y yo te puedo asegurar que en el parcial y en el final, salvo que obviamente esté remil manipulado todos los números, te dé clavado que m sea igual a 0,5 y n igual a 0,4. Pasó algunas veces, pero no siempre. ¿Qué hacemos acá? En el nombre de la linealidad, se supone que yo podría sacar dos valores, entre comillas, distintos de la gráfica de Gurney y hacer interpolación. ¿Cómo? Voy a sacar un valor cuando n sea 0,4 y m 0,2. Obviamente el parámetro i es el único que conozco, que es fijo, 0,5, y saco que x, o el número de Fourier, vale 0,45. Después voy a otra gráfica donde n es igual a 0,6, fíjate, en lugar de 0,4, pero con m igual a 0,20. Saco otro número de Fourier. ¿Estamos? Lo correcto sería sacar, no sé, 4 valores y hacer una interpolación. Con n igual a 0,6, ¿sí? Estos dos. Esto es n igual a 0,4 y esto sería m igual a 0,2, m igual a 0,4. No sé si ustedes saben hacer interpolación doble, y yo de ahí, de los 4 puntos, saco justo el n igual a 0,5 y el m igual a 0,22. Yo de los 4 puntos hago una especie de interpolación que, a ver, tampoco seamos el extremo. En este ejercicio solamente vamos a tomar dos valores. ¿Cuáles? El de n igual a 0,4 y m igual a 0,2, y el de n igual a 0,6 y m igual a 0,2. Y ese valor, entre comillas, promedio que sale de ahí, lo aproximo con el que yo de verdad tengo, porque entre m igual a 0,2 y m igual a 0,22 no hay mucha diferencia, pero si vamos a ir al finito, sí habría que hacer una interpolación cuádruple. ¿Estamos? Vos fíjate, saco dos valores, S y S. Interpolación de por medio, saco un número de Fourier, no es promedio, es el interpolado, y con ese número de Fourier despejo el tiempo de exposición. Y fíjate que, no sé si lo controla, vamos a decir, me estás chamullando con eso de los 4 puntos. No, el profesor lo dijo cuando lo estábamos resolviendo esto. El tiempo que me arroja ahí coincide exactamente con el sugerido por el enunciado.
¿Estamos? Yo honestamente no creo que el profesor te vaya a hacer ese daño de hacerte interpolar con tantas cosas raras. No creo. Pero sí tenés que saber que puede llegar a pasar que el M y el N que vos saques en los cálculos no coincidan ni en pedo con ninguno de los de la gráfica y no sepas qué hacer. Si hace eso. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda, chicos? No se queden trabados. Nada. Bueno, continuo. Vamos al apartado B. ¿Qué me pedía el apartado B? Ahora me pregunta cuánto vale la temperatura, sabiendo que el tiempo es el mismo. Si el tiempo no cambia, el número de Fourier no cambia. ¿Sí? Como no cambia el sólido ni el aire, mi número de Biot tampoco cambia, o sea que mi parámetro M tampoco cambia. ¿Qué es lo que sí cambia? Mi posición relativa, que era lo que preguntaba Julián hace rato. Como yo ahora quiero saber cuánto vale la temperatura de la cara aislada, ¿sí? Vuelvo a esta pestaña. ¿Qué le pasa a esto? Era esto. Ahí. Según la nomenclatura del fabricante de esta tabla, mi cara aislada es esa. Entonces, si mi posición absoluta es cara aislada x igual a 0, entonces mi posición relativa en la cara aislada, n, es igual a 0. ¿Estamos? Por esa razón, volvemos acá. Mi parámetro n ahora es 0. Al revés a lo que hice recién de entrar por el eje X y salir por el eje Y. Perdón, por el eje Y y salir por el eje X. Yo como ahora conozco el número de Fourier, el tiempo, fíjate que ahora choco con otra curva. M igual a 0,22 y N igual a 0. Subo con el número de Fourier igual a 0,4 y saco un I. Y de nuevo me vas a decir, pasa lo mismo que hace rato, Iván. Yo sé que existen las curvas de N igual a 0, pero está la de M igual a 0,2 y la de M igual a 0,4. Y aplico el mismo principio que hace rato. Saco entre comillas un I promedio. Y eso sale un I igual a 0,6. ¿Estamos? A ver, ¿cómo sería eso? Vamos acá. Placa plana infinita. N igual a 0. Estoy calculando la temperatura de la placa aislada. ¿Cuánto me daba el número de Fourier? 0,4. ¿O no? Ahí. Fíjate. La respuesta más honesta que les puedo dar. A ojímetro. ¿Sí? Voy a entrar con X igual a 0,4. Tratemos de marcarlo esto lo mejor que se pueda. Ahí iría. Ahí, casi. Es re difícil de marcar, créanme esto. Ahí. A ojo, buscamos el M igual a 0,2 y sacamos el I. ¿Estamos? Más allá del número, que el profesor no te va a romper las pelotas con eso, yo a este croquis sí lo haría en el parcial, lo que hice acá. Y de ahí digo, bueno, I vale monedas más, monedas menos 0,6. Y no te va a joder si es 0,59, 0,61. No estamos en operaciones. De ahí despejo la temperatura. ¿Estamos? Que esa es la temperatura que alcanza el sólido luego de un tiempo de exposición T minúsculo. Que por suerte coincide clavado con el respuesta. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda?
¿Nada? Bueno, me veo forzado a seguir. Tengo que dar un ritmo a una clase. Vamos con otro ejerciciecito. Determinar el tiempo de enfriamiento desde 500 hasta 100 grados de una esfera de acero dulce de 2 pulgadas de diámetro expuesta a un flujo de aire que está a 30 grados centígrados, su coeficiente de convección pericular H, que yo todavía no tengo idea quién es ni cómo se calcula, pero me lo da de dato suficiente. Y me da como datos adicionales el K del acero, la densidad del acero y el CP del acero. Esto quiero que te lo tengas metido en el cerebro mal, pero mal, mal. Hay dos tipos de problema que no se resuelven con gráfica de Gurney. ¿Cuáles son? Pelota de metal rodeada en aire o pelota de plástico en agua. Perdón que sea tan tucumano hablando, pero fíjate que estamos en la situación de pelota metálica rodeada de aire. ¿Cuál de las resistencias crees que va a ser más grande? ¿La de conducción o la de convección? A ver, pelota de metal, de cobre encima, la resistencia por conducción es una cagadita chiquitita. Predomina la resistencia por convección, no en simultáneo. Y como me pregunta cuál va a ser el tiempo de enfriamiento de una pelota que va de 500 a 100 grados, la temperatura del metal cambia, mi fuerza impulsora cambia, estoy en régimen transitorio. La famosa pelota metálica rodeada de aire es un problema tipo 4. No se cuelguen con eso, ¿no? Y la pelota de plástico rodeada en agua es el tipo 3. ¿Estamos? ¿Seguros? ¿Seguras? Bien. Problema tipo 4 se resuelve con ecuación de Poisson. Ya la hemos visto, la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson te dice que el parámetro I, el mismo que hemos visto hace ratito en gráfica de Gurney, temperatura del gas menos temperatura final del sólido sobre temperatura del gas o fluido menos la temperatura inicial del sólido es igual a un exponente E a la menos H por A por T sobre Rho por B por CP. Y fíjate que perdido en la inmensidad de ese exponente está el tiempo. A vos te pregunta el tiempo de enfriamiento. Fíjate que el parámetro I ese sale en un parpadeo. ¿Estamos? ¿Cómo hago para despejar el tiempo de una ecuación exponencial? A ver, chicos, a esta altura del partido, no sé si va al caso. Le mandamos logaritmo en ambos miembros que se fundan. Y de ahí despejo el tiempo. ¿Cuál es el inconveniente? Y la verdad que ninguno. Yo sé que esa esfera tiene 2 pulgadas de diámetro, podría calcular el área. Esto va solo a modo de comentario nomás. En una esfera, si te da el diámetro que forzosamente tiene que ser conocido, la relación de volumen sobre área, que por Dios, ojalá que te des cuenta que esa es la inversa del área específica que hemos visto en lecho en operaciones, es el diámetro sobre 6. ¿Te acordás que el área específica era 6 sobre S sub 0, una cosa así? Bueno, mira, es lo mismo. ¿Por qué hago mención a esto? Porque cuando a vos en el parcial o en el final te digan que tenés tubo de cobre rodeado de aire, se resuelve de la misma manera que esto, pero a vos no te dan el largo del tubo. ¿Y cómo vas a calcular el volumen del tubo si no tenés la longitud? Y no voy a poder. El volumen del tubo va a ser área de la circunferencia por longitud, y cuánto va a ser el área envolvente del tubo va a ser el perímetro por la longitud. Espero que te des cuenta que cuando haga cociente de B sobre A, que aparece bollando ahí, se te va a terminar simplificando la longitud del tubo. Digamos que vos estarías haciendo un cálculo por metro de tubo. Obviamente ya vamos a hacer un ejercicio de eso, ¿no? Pero viene a comentario de que no necesitas el largo del tubo para poder aplicar la ecuación de Poisson.
¿sí? Y creo que el resto de las cosas dentro de ese argumento es como que sale en un parpadeo, ¿no? Yo de la ecuación de Poisson puedo despejar el tiempo para pasar de una temperatura T sub 0 a una temperatura T, que coincide clavadito con el resultado. Recuerden, esto es un problema tipo 4, pelota metálica rodeada en aire. Después vamos a ver pelota de plástico rodeada en agua. Vamos, chicos. Bueno, supongo. Ya saben, mañana en la noche hay consulta. Espero que ya empiecen a aparecer esas dudas y que no las vayan amontonando, ¿no? Así que, bueno, que anden bien, chicos. Estamos en contacto por el WhatsApp. Éxitos. Chau, chau.